Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa, video diario sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos a 12 días y un poquito más de las elecciones generales del 5 de noviembre, así que hay mucha expectativa, hay movilización y también hay alguna duda en cuanto a algunos aspectos de desarrollo últimos en la contienda que hemos y vamos a seguir discutiendo aquí. Pero aprovecho, como siempre, para agradecerles a todos los que se siguen uniendo a nuestro canal, Profesor Ángel Rosa TV en YouTube. Ya vamos camino a los 15,000 suscriptores. Con el favor de ustedes, esta semana lo vamos a lograr y seguimos de camino a los 20,000. Cuando lleguen las elecciones, quizás ya hemos llegado a esa meta. Y también a la familia de Denis, que se ha unido por este mes a respaldar con su auspicio este trabajo. Así que aprovechen la oferta de 20% de descuento para primeras órdenes online en Denis. Y los que no, vayan personalmente a cualquiera de los restaurantes y allí pueden comer. Inclusive alguien el otro día me dijo que estaba comiendo chuletas, arroz y habichuelas en Denis. Así que de todo se puede comer allí. Vayan porque nos ayudan y ellos nos ayudan también. Bueno, ¿en qué etapa de la campaña estamos a 12 días? Ya se anunciaron los cierres de campaña. El Partido Nuevo Progresista va a hacer su cierre de campaña en el área del Tablado, en Guaynabo, cerca de lo que antes era el Mets Pavilion, la cancha de Mario Quijote Morales. Un área relativamente espaciosa, pero no tan espaciosa como nos tenían acostumbrado el PNP a cerrar campañas en el Irán Bithorn o en la zona del Coliseo Roberto Clemente o en el centro de convenciones. Pero han decidido más modestamente en épocas en que las movilizaciones no son tan fáciles de lograr, a menos que usted presente un gran espectáculo artístico y cuidado. Han optado por una movilización quizás menos, más discreta y así se garantizan poder tener visuales del área llena. La alianza, que sigue teniendo que enfrentar la situación de su candidato con la salud de su esposa, la licenciada Grisel Morales, pues ha anunciado que su cierre será en el lado norte del Capitolio, un área ciertamente muy espaciosa. Si están convocando allí, será porque tienen, obviamente, personas con que respaldar el área, llenar el área y respaldar esa convocatoria. Uno supone que habiendo tenido el apoyo de artistas tan notorios como Bad Bunny, Cani García y otros durante la campaña, pues la aparición de cualquiera de ellos allí pueda lograr una buena movilización. Pero todo va a depender del tenor con que los próximos días transcurran con este percance inesperado en la campaña del licenciado Juan Dalmau. Ahora, mucha gente me escribe cuando ven estos vídeos, algunos para decirme que no están de acuerdo con lo que yo digo aquí, otros para felicitarme. Ese no es el punto. A mí, todos los que escriben son bienvenidos y yo les agradezco mucho que nos vean y que, como me dicen todos los días, no me acuesto sin verte, estoy siguiendo tus vídeos, me parecen buenos, son cortitos, son al grano y me entero en un poco tiempo de un tema. Pero muchos me escriben porque cuando yo hablo de encuestas aquí, pues ellos han estado involucrados en caravanas en los diferentes distritos. Los partidos tradicionalmente hacen caravanas distritales para levantar la convocatoria hacia el cierre de campaña. Y entonces, pues dicen, pero ¿cómo es posible que usted esté diciendo que una encuesta dice que Jennifer está primera, que Juan Dalmau está segundo, que Jesús Manuel está tercero, si yo estuve en una caravana este fin de semana y el gentío? Bueno, miren amigos, las encuestas políticas son mediciones estadísticas que se hacen a base de la selección de una muestra representativa, estadísticamente hablando, de la sociedad. Esa muestra tiene que estar calibrada en cuanto a género, sexo, edad, grupo social, educativo, etcétera, etcétera. Tiene que tener una distribución lo más parecida a la distribución de la población. Y esas muestras se tienen que componer de electores, personas que van
a participar en la elección. Gente que tenga 18 años o más, no todos son electores. Los estadísticos, los profesionales de la medición estadística, dedican mucho tiempo de sus estudios y de su vida profesional al diseño de estas muestras, de manera que lo que se mide allí, junto con el cuestionario, sea lo más certero posible con respecto de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Las caravanas, las caminatas, son otro tipo de actividad que no mide realmente intención de voto. Lo que sí mide es capacidad de movilización. Lo que sí, el cometido que cumplen las caravanas, y eso es lo que quería discutir con ustedes, y todas estas movilizaciones que estamos viendo en los últimos días, es uno de levantar el ánimo de los seguidores de una candidatura para convencerlos de salir a votar. Las campañas políticas se diseñan y se diseñan científicamente, tienen un método. La gente que dirige campañas, la gente que hace estrategias de campaña, van siguiendo unas etapas de campaña. La primera de las cuales es dar a conocer la aspiración del candidato o de la candidata y dar a conocer el candidato. Una vez eso se logra, ya luego vienen otras actividades, como por ejemplo participar de foros, para compartir las ideas, y por el mismo lado y paralelamente actividades para recaudar fondos para la campaña, para que cuando llegue el momento de la difusión masiva del mensaje, se tengan los recursos monetarios adecuados para poder llegar a los medios de comunicación. Y una vez pasa todas esas etapas, entonces llega el último mes y medio, las últimas 2 semanas. Y ahí entran las etapas del Get Out the Vote, así se llama. GOTV. Es decir, sacar la gente a votar. Para eso se hacen aglomeraciones, se hacen invitaciones, se hacen caravanas, se hacen actividades de avivamiento, que es lo que son realmente, que ya no tienen el propósito de convencer a nadie. Vamos a ser realistas. A menos de 2 semanas, todo el mundo ya sabe por quién va a votar. Muy poca gente realmente está indecisa. Si acaso es gente que, aunque dice que son electores, ya decidió no ir a votar. Pero el que va a votar, el que de verdad va a presentarse a un centro de votación o enviar su papeleta por correo, ya decidió por qué su candidato es quien es y por qué votar por esa persona y cuál es la razón. Aquí puede haber alguna que otra persona que tenga dudas en cuanto a una idea de un candidato o de otra candidata y que pueda estar decidiendo, bueno, todavía me gustan estos dos, pero todavía no me he decidido entre esos dos. Eso es lo que puede haber. Y de esos no pasan del 2 al 3% en este momento de los que de verdad van a ir a votar, no de los que dicen que van a votar. Y por lo tanto, la parte en la que nos encontramos ahora es sacar, entusiasmar a la gente que ya está decidida al día de las elecciones, levantarse temprano, presentarse al centro de votación y salir a votar. Esos son ya convencidos. No cambian el panorama. Y claro está, lo único que puede pasar es que si un partido no logra la adecuada movilización, sus expectativas electorales no se cumplan. Por eso las caravanas y todas las actividades de avivamiento tienen la función de que lo que se expresa por ejemplo, en las encuestas o en cualquiera de los sondeos se produzca y se traduzca en votos, en gente de carne y hueso que se presenta a los centros de votación o que echan su papeleta votada de una manera. Y de eso es que se trata. Porque, mire, si usted quiere un ejemplo histórico, para muestra con un botón basta. En la elección de 1992 se hizo la caravana política más grande que se recuerda en la historia de Puerto Rico por la campaña de la entonces candidata popular, senadora Victoria Muñoz Mendoza, hija del prócer don Luis Muñoz Marín. Son una caravana que se llamó Victoria de costa a costa y en 24 horas, un poco más, se recorrió sin descanso todos los 4 puntos cardinales del país a través de las carreteras de entonces. Y salía la gente y el entusiasmo. Y Melo Muñoz perdió las elecciones ampliamente frente a Pedro Rosselló. Es decir, la caravana
que no ha habido ninguna como esa, ni antes ni después, en la historia de las campañas políticas en Puerto Rico. No le logró ganar las elecciones a Victoria. La gente ya estaba decidida cuando eso se dio. Lo que logró quizás fue llevar los populares que estaban decididos a las urnas, y por eso Victoria Muñoz llegó segunda en aquella elección. Eran otros tiempos de la política. Pero creo que con eso les he podido explicar este episodio de hoy en el que quería entrar a las etapas de campaña. La próxima se cumple con el cierre de la campaña, que es dejar la moral alta entre los seguidores pocos días, si acaso 48 horas antes de las elecciones, para que ese entusiasmo los acompañe el día de las elecciones. Seguimos mañana.